Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero introducir este mensaje que lo vamos a encontrar en Efesios 2, del 4 al 11, con el canto de Santiago Benavides, Un lugar llamado Gracia. Si no lo has escuchado, vaya a YouTube o algún lugar y búsquelo y te animo a escucharlo. Pero en el canto él habla de que busca un lugar donde pudo descansar sus pies que se han extraviado, y también un rincón de paz donde uno puede llevar sus heridas. Y entonces, por la manera de este canto, he intitulado mi mensaje hoy, Vaya a un lugar llamado Gracia. Vaya a un lugar llamado Gracia. Y lo encontramos en Efesios 2, del 4 al 11, que dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vaya a un lugar llamado Gracia, donde Dios demuestra su amor. Eso lo encontramos en los versículos 4 y 5. Rico en misericordia. Indica la emoción que surge cuando uno se encuentra a una persona en necesidad y trata de dar alivio y remover su molestia. Dios es el que es muy compasivo. La misericordia de Dios abunda. Su misericordia se desborda. No solo abunda, sino sobreabunda. La conducta corrupta y la naturaleza pecaminosa no tiene ningún reclamo. Mucha misericordia se necesita para remover tal miseria y perdonar tales transgresiones. Por su gran amor por nosotros. Dios muestra su amor porque es rico en misericordia. El infinito amor de Dios por ti es el amor que te tiene para proveer tu salvación. Amor hacia los hijos de ira. Amor hacia aquellos que no podían corresponderle de la misma manera. El amor más sincero y puro. Un amor benevolente que solo Dios puede dar. Nos dio vida con Cristo. De la misma manera que Cristo resucitó de los muertos, Dios nos ha dado vida de rectitud en vez de muerte en pecado. Nos hace vivir abundantemente, nos mantiene vivos y nos preserva la vida, aun cuando estábamos muertos en pecados. No nos podemos ayudar a nosotros mismos, pues estamos muertos, muerto en nuestra alma, muerto hacia Dios, muerto en los ojos de la ley y expuestos a la muerte eterna. Pero por gracia han sido salvados. En ese lugar de gracia, donde cuando uno ya no puede más, donde hay refugio para el pobre y oprimido, donde Cristo llena todo, Dios te está esperando. Dios nos ha rescatado y nos sigue rescatando. Donde Dios demuestra su amor. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Había una tribu africana donde morían muchos niños por falta de higiene. Entonces
un antropólogo, decidió ir y ayudar en buscar dónde poner una sala especial para recién nacidos, para que entonces pudiera tener la mejor atención y para que esos niños pudieran tener la higiene, tener la nutrición, tener todo limpio. Y lo hicieron, pero no dejaban a las mamás sino verlos de lejos. E interesantemente se dieron cuenta de que el índice de muerte, aún con los niños bien comidos, bien todo, estaba siendo alta. Y se preguntaron por qué. Y llegaron a encontrar que el bebé necesitaba el cariño de su mamá, necesitaba sentir. Y hoy en día, los doctores y las doctoras especialmente ponen al recién nacido, lo ponen al bebé junto al regazo de la madre para que pueda oír su corazón y para que pueda seguir teniendo eso que ellos habían estado teniendo, esa comunión, ese amor que se necesita. Pues no solamente vivimos de pan, sino del amor de Dios. En la aplicación, llegue a aceptar el amor de Dios, que Dios demuestra su amor y nos llama a que vayamos a un lugar llamado gracia. Pero también vaya a un lugar llamado gracia donde encuentra las riquezas de su bondad. Los versículos 6 y 7 nos da a entender esto. En unión con Cristo Jesús, la resurrección de Cristo de la tumba está unido a la resurrección a vida espiritual y vida eterna tuya. Nos resucitó. Los creyentes no solo reciben vida, sino tienen la comprobación de la resurrección. Somos resucitados de la muerte del pecado a la vida abundante que Jesús ofrece. Nos hizo sentar en las regiones celestiales. Compartimos sus honores. Él ha ido a lugares celestiales como el representante principal, que significa que por su entrada tenemos entrada también nosotros, para mostrar en los tiempos venideros. Las riquezas de la gracia divina se manifiestan y se confirman en la conversión y la salvación del creyente. Esta conversión ha de alentar y estimular a otros en seguir a Cristo. La incomparable riqueza de su gracia, el inmerecido favor de Dios, por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo el ejercicio de su compasión, de su ternura, de su benignidad hacia ti. La salvación y conversión del pecador se prueba en la misericordia y la bondad de Dios. Tito, el capítulo 3, los versículos 4 al 6, viene a decirnos esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El ejemplo que quiero dar aquí de donde encuentra la riqueza de su bondad. Hay dos mujeres que vienen a la mente, que podemos ver la riqueza de la bondad de Dios. Una que tenía bastante dinero, otra que no tenía dinero, pero tenía un corazón por los ranchos y los alrededores. La hermana Wong era una mujer de negocios en la Ciudad de México, miembro de la primera de Iglesia Bautista de Mina y Héroes.
en donde ellos tenían una fábrica de chocolates y tenían el chocolate Wong en ese entonces. Pero ella se animaba a las misiones y en una ocasión iba mucho hacia Yucatán, la península, y en uno de esos viajes se animó tanto en lo que estaba viendo que dio todo su dinero que tenía para las diferentes obras. Recuerden que en esos días no había cajeros automáticos y todo eso. Entonces llegó el momento en donde con todo eso que hizo se dio cuenta que ya no tenía dinero para regresar y tuvo que pedirle prestado al chofer para poder tener suficiente gasolina para regresar a la Ciudad de México. Esa era, si una mujer puede tener esa riqueza de bondad, cuánto más Dios. Pero también la hermana Juanita, misionera en el Barrocito, humilde para toda la gente que la pudieran ver, pero rica en la bondad que tenía en poder compartir las buenas nuevas. Y aún de anciana, la gente a su alrededor tenían un respeto especial por la bondad, por la riqueza de la bondad que ella mostró. En los dos casos podemos ver la bondad de mujeres, de hombres, pero cuánto más la bondad de Dios, la bondad de Dios hacia ti. En esta semana, deje que usted vaya a un lugar llamado Gracia, donde la bondad de Dios te va a encontrar y vas a poder encontrar alivio. Pero también vaya a un lugar llamado Gracia, donde encuentras la creatividad de Dios. En los versículos 8 al 10. Han sido salvados mediante la fe. Comienza por gracia, son salvos como en el versículo 5, pero aquí agrega mediante la fe. La gracia es el entorno de Dios. La fe es el lugar nuestro, el lugar del ser humano. Romanos 3, 24 y 25 nos viene a decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados, en la paciencia de Dios. Y más adelante, en ese versículo 25, al terminar, dice, justificador del que tiene fe en Jesús. Pero también es regalo de Dios. La salvación no tiene su fuente en el ser humano, sino la fuente de la salvación es Dios. Es el regalo de Dios y no el resultado de nuestra labor. Es el regalo de Dios y no el resultado de nuestra labor. No por obras. Uno no puede trabajar para recibir este regalo. Uno no puede comprar esta gracia, sino tiene que venir a ese rincón. Tiene que venir reconociendo su propia necesidad y viniendo a Él en esa necesidad, en donde uno no tiene que depender de cómo le va a hacer para entrar, sino dando esa vida quebrantada en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Entonces puedes encontrar ese favor, porque somos hechura de Dios. Somos el resultado de lo que Dios ha hecho.
creados en Cristo Jesús. No la creación original, sino la revelación espiritual y moral en Cristo. Aunque Cristo estuvo presente en la creación original, aquí se refiere a lo que Cristo ha hecho en lo espiritual y en lo moral. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. El propósito de la nueva creación en Cristo es para buenas obras, ya que hemos entrado a esa relación y en el poder de Dios. Hemos sido creados para hacer buenas obras, a fin de que las pongamos en práctica. La razón de que nos ha dado este rescate es para que pongamos en práctica lo que ha planeado de antemano para bienestar del prójimo. Quiero ejemplificar esto de donde encuentras la creatividad de Dios y especialmente viendo hemos sido salvados mediante la fe que es regalo de Dios, y luego más adelante en donde somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo quiero hacer en el relato de mi propia experiencia con el COVID-19. Y voy a comenzar con lo que sucedió ayer, lo más pronto, y luego regresar. Cuando llegamos a ver que hemos sido salvados mediante la fe, que es regalo de Dios. Ayer, el viernes, nos habían llamado a decirnos, hey, hay oportunidad de poder vacunarse. Y nos dijeron dónde ir y todo lo demás. Llegamos, pero cuando vieron y nos buscaron en la lista, mi esposa y yo, encontraron que no estábamos en la lista, no podíamos entrar. Así muchas veces, por eso, por fe tenemos entrada. Tenemos que estar en la lista de Dios. Lo interesante es de que llegamos a la casa pensando, bueno, ya no se va a poder hacer más. Y nos llegó una llamada en donde la persona nos dijo, mira, ya he arreglado la situación de por qué no podían entrar, vayan otra vez a la 1, ya lo tengo listo para ustedes para que vayan a la 1 de la tarde. Llegamos y una vez más, cuando llegamos ahí y por fin nos atendieron, nos dijeron, no están en la lista. Pero en ese momento llegó mi esposa y le habían dicho, llámeme si hay problemas. Pero en ese momento llegó una mujer y ella preguntó qué pasó y dice, es que no están en la lista. Y ella dijo, es que están en mi lista, en nuestra lista. Vengan. Y ella entonces nos llevó. Así hace Dios para con nosotros. Nos lleva directamente a la gracia. Cristo nos lleva directamente a la gracia de Dios para que podamos entrar directamente. Pero también me acuerdo de cuando estuve enfermo en mayo de COVID y algunos en ese tiempo no era tan seguro cómo nos iba a ir y había estado ahí 10 días. Lo interesante es de que en la recuperación del COVID-19 llegué a tener los anticuerpos y entonces empezando en agosto iba casi cada semana a que me sacaran el plasma convaleciente para poder ayudar a aquellos que estaban sufriendo.
Y fui una y otra vez, porque todavía en mi sangre estaban sabiendo que todavía tenía esos anticuerpos que les podía ayudar. No por obras, no fue obra mía, fue lo que había sucedido por la enfermedad. Es por lo que Dios hace en uno, entonces podemos hacer algo para otros. No era por mí, sino era lo que esa plasma podía hacer. Entonces no era la dádiva que se me había dado a mí, era al sanarme, yo podía ayudar a otros. Y así es cuando vemos aquí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a fin de que lo pongamos en práctica. De nada sirve tener todo lo que es esto de una relación con Dios si no lo pones en práctica, si no le sirve a alguien más. Quiero terminar en conclusión con un canto que no voy a cantar porque no canto muy bien, pero una experiencia del canto Gracia Admirable por John Newton. Y es esto: John Newton tenía problemas de muchacho, en donde él vivía no le servía por diferentes cosas en su propio sistema, y entonces su papá se lo llevaba al mar, y ellos entonces, el papá era marinero y él entonces iba con su papá. Más adelante llega John Newton a tener la experiencia y vivir la vida como él quería, pero se encontró en situaciones difíciles. Uno, de que cuando lo habían forzado a que porque ya era él oficial en una de las embarcaciones, pero en una de las guerras entonces él tenía que reportar o ser parte del ejército, y él se fugó. Cuando lo encontraron, lo pusieron en el rango más bajo, ¿okay?, de marinero. Y entonces él tuvo que encontrarse, pero en toda esa trayectoria se fue como esclavo a África, sirviendo, y luego un otro oficial que su papá le pidió que lo buscara, lo encontró y se lo trajo, pero él seguía con lo de las embarcaciones de esclavos, llevando esclavos negros a otros lados. Y en toda esa experiencia, él dice que cuando en diferentes situaciones en donde se encontraba agobiado, ya clamaba a Dios, pero él mismo en su experiencia dice: no llegué a encontrarme a una conversión con el Señor hasta mucho más años más tarde, en donde entonces me encuentro con el Señor. Y él entonces escribe estas palabras de lo que nosotros cantamos: oh gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a tus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella es esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Pero él, en su propia experiencia, dice: fue que Dios no me dejó
y que Dios siguió buscándome, y a lo mejor Dios lo está buscando a usted hoy, te está buscando hoy, y tú te has ido por áreas en donde piensas, ya no hay donde regresar, pero Él nada más te pide que vayas a los pies de Cristo y pongas tu confianza en Cristo Jesús, porque esa gracia admirable ahí está. O como dice Santiago Benavides, hay un lugar llamado gracia, y este pastor humilde le pide que usted vaya a ese lugar llamado gracia, donde puedes descansar de tus pies extraviados, de tus pies cansados. Puedes ir a ese rincón de paz, donde uno puede dejar que Dios tome tus heridas y los sane, como Él hizo con Juan Newton, con todo su pasado, con todo lo que hizo, con todo lo que desperdició. Todavía le dio esa gracia admirable. Vaya usted a un lugar llamado gracia. Vamos a orar. Señor, que en esta semana tú puedas hacer tu obra en nuestras vidas, para que podamos ver cómo tu gracia admirable puede llenar el corazón del más vil pecador. Pero aún también, Señor, que nosotros que hemos estado caminando por tu gracia, caminando por fe, confiando en ti, podamos ver que tienes un rincón de paz. Para aquellos que ahorita están pasando, Señor, por diferentes mares turbulentas, que están pasando por situaciones difíciles, que están pasando ahorita por dificultades que están teniendo, que puedan, Señor, venir a ese lugar llamado gracia que tú tienes para ellos, que tú estás queriendo darles algo grande, Señor, aún en medio de pesares, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de preocupaciones, que ellos puedan descansar en ti. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que este día y esta semana tenga usted una paz que solamente Dios puede darte en medio de todo. Dios le bendiga.